Para poder hacer todas estas cosas, muchísimas gracias. Necesitamos fondos, necesitamos dinero. En la siguiente presentación es de Javier Saji Vela, que es el director de la unidad de endowment del Banco Santander Internacional, desde la cual gestiona fondos patrimoniales de instituciones educativas en todo el mundo. Previamente participó en la fundación de Universia, la mayor red de universidades de Europa y Latinoamérica, de la que fue subdirector durante 17 años. Además de la vinculación con la educación superior, se extiende su experiencia docente, habiendo sido profesor de las universidades como la Universidad Pontificia, Carlos III y Antonio Nebrija, como consejero de diversas universidades. Asimismo fue presidente trabajando por 9 años de la mayor plataforma de empleo universitario en América Latina, entre otras muchas cosas. De verdad, bienvenido Javier, y él nos trae una presentación que tiene que ver con toda esta manera que tiene la sociedad de proporcionar universidades y buenas cosas. Así que bienvenido, adelante. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, presidente, Francisco, Juan, Santiago. Y por supuesto Tomasita, que es un ángel, y sin ella esto no sería posible. Es impresionante. Bueno, decía Santiago, me dedico a gestionar endowments, fundamentalmente de universidades. Y cuando empezamos a trabajar con las universidades de Latinoamérica nos dimos cuenta que nadie tiene endowment, prácticamente nadie. Nuestro banco trabaja con 1.500 universidades y de ellas apenas 80 más o menos tienen un endowment, que en realidad en casi todos los casos ni siquiera es un endowment, es un quasi endowment porque viene de excedentes de la actividad ordinaria y no de filantropía, no de donaciones o fundraising, ¿no? Entonces, cuando pregunto a las universidades por qué no hacen filantropía, fundraising, pues me vienen un montón de excusas para no hacerlo. Y aquí voy a intentar desmontar alguna de ellas porque el propio Juan me pidió que provocara un poco este ecosistema, ¿no? A ver si funciona esto con endowment. No hace falta pararme en lo que es un endowment, me imagino que todos ustedes lo saben. Básicamente es un patrimonio con una misión específica y que normalmente tiene un compromiso a perpetuidad, que eso es muy importante en los endowments americanos. El primer mito que me encuentro cuando voy a Latinoamérica y me dicen es que, bueno, que este es un tema anglosajón, que esto lo inventaron los americanos y que por lo tanto no encaja en Latinoamérica. La realidad es que, esto es el famoso cuadro de Rafael del Museo Vaticano, en el año 350 aproximadamente antes de Cristo, ya Platón hizo un endowment, uno de los que se puede ser uno de los primeros endowments que se conoce, ¿no? Hace 2.300, 2.400 años, Platón, que ahí le tenéis en barba en el centro, señalando al cielo al lado de Aristóteles, cedió unas tierras con el compromiso de que se dedicaran a la academia. Ese endowment no le salió nada mal, porque hasta que el año 500 después de Cristo el emperador Justiniano cerró las clases y incautó los activos, pues cumplió su misión. 800 años, uno de los primeros endowments, o sea, los americanos tienen todavía mucho que aprender de los griegos en este caso, ¿no? Esto no es algo que viene de los americanos. Un segundo mito. Bueno, esto... yo soy católico y siempre nos han enseñado esto, ¿no? En misa, mis padres, los sacerdotes con los que he interactuado, de la caridad cristiana, ¿no? De hacerlo ocultándolo, ¿no? La realidad es que eso en la filantropía no funciona. En la filantropía lo que funciona es el ejemplo. El propio Platón escribió esto que tenéis aquí, que es, a mí me encanta esta frase, ¿no? Las buenas acciones pues nos dan fortaleza a nosotros mismos y sirven de ejemplo a otras personas, ¿no? Y esto fue lo que hizo él. Cuando él se retira, cede, en lugar de lo que esperaba Aristóteles, su discípulo predilecto, que es que le cediera el mando a él, se lo cede a un sobrino, nepotismo, y el Aristóteles se va a Macedonia y, como saben, fue el tutor del futuro rey Alejandro. Y cuando años después vuelve a Atenas, perdón, unos 20 años después, vuelve en loor de multitudes. En este caso, dice, yo voy a hacer algo, por el ejemplo que me dio Platón, algo todavía mucho más grande y más potente.
y construye lo que fue me he pasado. ¿Puedes dar para atrás? Construye lo que fue el Liceo. El Liceo de Aristóteles, para que se hagan una idea, invirtió en él, según los libros de historia, 800 talentos. Me dirán, ¿eso qué quiere decir? Pues la inversión de Platón en la academia fue 30 talentos y este la multiplicó por 30. Hizo un liceo que por 800 talentos, que era más o menos el 20% del PIB de la antigua Grecia. O sea, hundió el ejemplo de Platón. Otro tema de ejemplo que me gusta hablar, no se ve aquí la parte inferior, este es Cornelius Vanderbilt, uno de los Robert Barons, siempre muy denostado porque no fue el más generoso de ellos, pero la verdad es que fue el primero que empezó a hacer filantropía en Estados Unidos, a gran escala. Es cierto que no dio mucho dinero, pero bueno, creó una universidad, la Universidad Vanderbilt, que todavía hoy existe y con prestigio, y sirvió de ejemplo a los que vinieron después. Rockefeller, quizás en términos de magnitud fue el más importante. Rockefeller, estamos hablando de uno de los grandes mecenas de la historia. Estamos hablando de que casi han pasado 200 años. Rockefeller, bueno, creó el Rockefeller Institute, que actualmente la Universidad Rockefeller financió universidades por todo el mundo y hizo una cosa interesante. Empezó a financiar universidades de mujeres y de población afroamericana. Su esposa también estuvo muy involucrada con esas causas y estaba siguiendo el ejemplo de Vanderbilt. Y el que más me gusta a mí de los Robert Barons, que es Carnegie, que siguiendo el ejemplo de los dos anteriores, un poco después, pues no solo cedió toda su fortuna a la filantropía, sino que además teorizó sobre ella en este libro maravilloso que ahora les enseñaré, que es The Gospel of Wealth, y tiene frases también para mí maravillosas como esta, ¿no? Un hombre que muere rico, pues muere desgraciado. La realidad es que él aplicó el ejemplo. Él decía que una persona debe dedicar la mitad de su vida a crear riqueza y la segunda mitad de su vida a distribuirla. Y lo cumplió. Él prácticamente dio toda su fortuna, este es el libro que les comentaba, a obras de filantropía. Fue rector de St. Andrews en Escocia. Bueno, se calcula que 3.000 bibliotecas en el mundo las financió este señor. Yo les invito, si les interesa la filantropía, que lean la biografía de Andrew Carnegie, porque es algo espectacular, ¿no? Y ese ejemplo pues siguió hoy en día con el famoso Giving Pledge de Warren Buffett y Bill Gates. Pues también es una forma de dar ejemplo. Ellos fueron los primeros, y a partir de ahora ha habido decenas de billionaires que se han comprometido a dar la mayor parte de su fortuna a la filantropía, ¿no? Esto es algo imparable. Solo para que lo vean en términos relativos, si pusiéramos la fortuna de alguno de los que he comentado hace un momento en términos reales, actualizando los dólares, pues estaríamos hablando de la fortuna de estos tres personajes que les hablaba, está muy por encima de la de Bill Gates hoy en día. Y dieron prácticamente al menos Carnegie y Rockefeller, la mayor parte de su fortuna a la filantropía. Otro mito es que los endowments es básicamente activos financieros. La realidad es que no es así, es uno de los problemas que yo me encuentro en Latinoamérica. No solo no es así, sino que los activos no financieros normalmente tienen ese sentido de la perpetuidad que les hablaba antes, pues la cumplen mucho mejor que los financieros en muchas ocasiones. Solo dos ejemplos sobre esto. Este es un monasterio, perdón, en Austria, cerca de Viena. Yo lo visité en su día. Es una donación que dieron a los agustinos el conde Leopoldo III en 1114, hace ya 900 años. Lo curioso de esto es que junto al monasterio el conde les donó unos viñedos y esos viñedos 900 años después siguen conformando el endowment de los monjes de este monasterio y siguen produciendo, porque si va, ya me he vuelto a pasar. Perdón, es que esta historia que me habéis dado no... Y si van a su página web, verán que ahí tienen, en la web del monasterio, pueden comprar vino de esos viñedos que fueron donados hace 900 años, ¿no? Otro ejemplo es la famosa Morrill Act que hizo este diputado hace 150 años y que entregó a las universidades que empezaron a crearse en tecnología y ciencia, que no existían en ese momento, las A&M actuales, pues a todas las que se dedicaban a esas materias fuera de los estudios clásicos que predominaban en ese momento,
les daban acres de tierra federal. Los que la conservaron, el mejor ejemplo es la Universidad de Texas, hoy en día es uno de los mayores endowments del mundo, fundamentalmente porque conservaron esa tierra y resulta que encontraron petróleo en ella. Hoy en día el endowment de la Universidad de Texas, gestionado por UTIMCO, son 31.000 millones de dólares aproximadamente. Otro mito es que las pequeñas donaciones no hacen la diferencia. Bueno, un par de ejemplos rápidos. John Harvard, el clérigo inglés que da nombre a la universidad. Lo que donó John Harvard a la universidad hace casi 400 años, 1630 más o menos, fueron 800 libras, no existía el dólar todavía, y todavía más importante, 400 volúmenes, 400 libros, que es donde estaba el conocimiento. Y esa fue una semilla, primero para dar ejemplo, como decíamos hace, y una semilla de lo que hoy es el endowment de Harvard, 52.000 millones de dólares aproximadamente. Otro ejemplo, para mí este es el otro gran personaje de la filantropía, Benjamin Franklin. Bueno, es que Juan, que ha estudiado en Penn, fue presidente de lo que entonces fue lo anterior a tu universidad, es uno de los grandes, ¿no? Es el primero que hace un endowment moderno. Nadie creía en él y él en 1790 aproximadamente decide dar 100.000 dólares a la ciudad de Boston y 100.000 dólares a la ciudad de Filadelfia. Y lo que dijo que iba a pasar se cumplió 200 años después. Dijo, va a ser un endowment de 200 años. Y en 200 años, esos 100.000 dólares no se va a tocar el principal. Con parte de los intereses vamos a becar para una serie de oficios a jóvenes. Y en 200 años va a haber más o menos 5 millones de dólares para la ciudad de Boston y Filadelfia. Pues en 1990 se entregaron esos 5 millones que se había acumulado el capital a ambas ciudades y por el camino decenas de miles de jóvenes se financiaron con el endowment que Benjamin Franklin creó en ese momento. Bueno, esta es la famosa estatua del personaje en Penn, ¿no? Otro mito es que el espíritu filantrópico que me encuentro mucho es que, ¿cómo voy de tiempo? Ya como 2 minutos. ¿Sí? Es que no hay que fuera de Estados Unidos no existe. Bueno, este es un caso en honor a, casualmente, de una persona de la Universidad de Navarra. Cuando vi el Museo de Arte Contemporáneo que tiene la Universidad de Navarra, una obra de varias decenas de millones de dólares, y al salir de él vi la placa que hay en la puerta. Prácticamente todos los donantes, o 2/3 partes, si no me equivoco, eran latinoamericanos. Y a uno de ellos, con los que cenaba esa misma noche, le pregunté, pero no sabía que eras egresado de la universidad, no sabía que habías... ¿Sí? Y me decía, no soy... ¿Cómo has dado a esta universidad y no a tu alma mater? Dice, pues porque me lo han pedido. A veces es tan sencillo como que muchas universidades de la región ni siquiera se lo plantean. Y esto me lo encuentro muchísimas veces. Muchos grandes potenciales mecenas me dicen, si a mí mi alma mater me viniera con algo que me motiva, que me interesa a mi familia, a mí, a mis aficiones, estaría encantado de darles dinero, pero es que ni siquiera han llamado a mi puerta. Lo siento que esto está... Lo voy a sacar de... ¿Sí? Entonces, bueno, y luego lo que pasa con esto es que grandes mecenas como Lehman en Brasil, como Slim, pues Slim no dio dinero a su alma mater, que es la UNAM, da dinero a Coursera, que acabo de pasar la slide, o aquí tenemos a Santo Domingo, da dinero al MIT, no a las universidades que han educado a sus generaciones pasadas, ¿no? Javier, y en muchos casos porque no le piden. Agarra el micrófono de... Aquí. Otro mito. Todas las grandes donaciones van a las universidades top. Esto está cambiando. Ya estoy terminando, Santiago. Sí. Solo Michael Bloomberg, es cierto, dio 1.800 millones de dólares a su alma mater, la mayor donación a una universidad en la historia, pero nuevos personajes como Mackenzie Scott, la ex de Jeff Bezos, que sí que ha firmado el Giving Pledge, al contrario que Jeff Bezos, está empezando a dar dinero,
en pequeñas cantidades a universidades desconocidas que realmente lo necesitan. Y hay veces que me dicen, ¿cómo voy a llamar yo a la puerta de Mackenzie Scott? Pues, ¿por qué no? No dan a los sospechosos habituales dinero. Esto está cambiando y además lo dan unrestricted y lo dan en unas condiciones que no tienen nada que ver con lo que solía hacer la Fundación Gates. Por ejemplo, la propia ex de Bill Gates, Melinda French Gates, está haciendo exactamente lo mismo. Esto está cambiando y no hay que tener miedo a llamar a la puerta de cualquiera de estos personajes. Que el origen de los fondos no importa, bueno, aquí no me voy a parar mucho, pero simplemente con algún caso conocen. Es muy importante, esto le costó el puesto a un buen amigo mío que era el CFO del MIT, un español que había llegado a lo más alto en la universidad y fue uno de los que tuvo que dimitir por haber aceptado apenas peanuts para Harvard, que fueron para el MIT 3-4 millones de dólares de este personaje. O Georgetown, que tiene un problema con Hariri, que da nombre a un edificio de la Business School y que por todo su pasado de corrupción, pues hay siempre protestas. No me voy a parar en más ejemplos, pero me voy al último mito, si queréis. A nuestros gobiernos no les interesa la filantropía. Es cierto que no estamos a la altura de Estados Unidos, de Canadá, Australia, otros países, pero se están moviendo las cosas. En Brasil hay una ley de fondos patrimoniales, o sea, de filantropía, que empieza a poner las bases. Yo creo que va a cundir el ejemplo, porque se dan cuenta los gobiernos que esto es importante para asegurar la estabilidad futura de instituciones muy importantes para el país, como son las universidades. Entonces yo creo que esto está cambiando. Y en el resto de países hay cosas, no es lo de Estados Unidos, pero hay pequeñas cosas que facilitan este tipo de filantropía. Y por último, el capital donado tiende a desaparecer. Por suerte en la universidad siempre hay gente inteligente y aquí hay los dos maestros de la gestión de endowments. A mi izquierda tenéis a John Maynard Keynes, el famoso economista. Él se hizo cargo del endowment de Cambridge hace 100 años, en 1920, y fue el primero que empieza a invertir en renta variable. Antes nadie lo había hecho. Y posteriormente, en 1985, que David Swensen toma el control del endowment de Yale y lo gestiona hasta que muere el año pasado, introduce los alternativos, hedge funds, private equity, y ahí está como hoy la forma de gestionar los endowments de las universidades la toman como ejemplo los fondos soberanos noruegos, CalPERS, el mayor fondo de pensiones de Estados Unidos, porque realmente van por delante. O sea, las universidades cuando hacemos algo, lo hacemos bien. Y esto es otro ejemplo que se ha hecho muy bien. Y ya termino diciéndoles simplemente que hay que arrancar, no hay excusas. Yo estoy maravillado de ver lo que conozco y ya conocía de la Metropolitana. Tenéis un cóctel insuperable de la creatividad del venezolano, el dinamismo de la universidad. Yo creo que lo que puede hacer esta universidad con la ilusión que he visto aquí puede ser espectacular. O sea que os animo a ponernos las manos a la obra y muchas gracias.